Sí. Sí. ¿Y en Sí, general ya, cómo ya. les fue? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Cómo Pues nos fue sintieron la muy bien a calificada de nosotros. Miguel? ¿Ruda? Mejor vendo Avon. Mejor vende sabón. Digamos, la idea es que no se desanimen, ¿sale? Es una primera tarea. Alejandro, ¿les fue bien? Ah, qué bueno, Alejandro. La idea es que no se desanimen. ¿Cómo se llama? Todavía quedan otras tareas, quedan puntos extra. No sé por qué, por ejemplo, nadie me ha dicho puntos extra de los múltiples errores de las notas. Aunque sea errores de dedos, acuérdense que, o sea, errores de palabras que yo escriba mal. Acuérdense que esas también les dije que eran como décimas, ¿no? Entonces, pues agárrense de ahí si les fue mal en la tarea para subir su calificación, ¿sale? Yo mandé Sale. una casi como a principios de semestre, pero nunca recibí respuesta. Y dije, a lo mejor ya lo dijo alguien más y por eso ya no volví a mandar. Ah, no, pues sí, todas las que tengan, mándemelas, sí. Es importante, para ir registrando las correcciones que vayan haciendo, ¿sale? Vale, entonces ya las voy a mandar si encuentro más. Sí, por favor. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Entonces voy a presentar el archivo. A ver, entonces, ya ven el archivo, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí, Ok. Entonces, a ver. Entonces vamos a continuar con la parte de proyecciones ortogonales. Y lo que les había dicho la vez pasada era que, más o menos para que recuerden lo que vimos la vez pasada, fue que cuando nosotros tenemos un vector, digamos, tenemos así un plano, tenemos un plano, y tenemos un vector, vamos a ponerlo con rojo. Entonces lo que vimos fue, bueno, aprendimos más o menos cómo encontrar la proyección de este vector que le llamamos casi siempre B. Bueno, a este vector casi siempre le llamamos el vector B. Y si a este le llamamos el subespacio U, aprendimos cómo encontrar una fórmula explícita para calcular la proyección de este vector sobre este plano. O sea, encontramos una fórmula explícita para este vector, para el vector de aquí abajo, y con ayuda de ese vector, a ver, este vector, así, este vector que se puede dibujar aquí abajo, con ayuda de ese vector, entonces, encontrábamos la manera de representar a la proyección en términos de la base de U, es decir, si U tiene una base ortonormal, si U se puede ver como el generado de ciertos vectores U1, U2, así hasta, digamos, vamos a ponerle ahora UM, ahorita van a ver por qué la diferencia. Entonces vimos que precisamente la proyección del vector B, vimos que la proyección del vector B sobre el subespacio U, a ver, espero no les moleste esta notación, se ve como la suma, ¿verdad? Desde I igual con 1 hasta M de todos estos productos interiores, B con UI en la dirección de UI. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la proyección del vector B en el subespacio U. Y entonces, fíjense que aquí yo puedo tomar este vector que se obtiene de la diferencia de B con la proyección, que digamos es un vector que es paralelo, ¿verdad? Este vector aquí es un vector paralelo. A este le habíamos llamado B menos la proyección. O sea, este es B, este sería B menos la proyección del vector B en la dirección
del vector B en el subespacio U, y a este le habíamos llamado el vector perpendicular al vector B en el subespacio U. Y recuerden que este vector vive en el complemento ortogonal de U. Es decir, a ver, control Z. Si yo me tomo aquí la recta que es la que se obtiene del complemento ortogonal, este sería el complemento ortogonal de U, entonces este vector está en el complemento ortogonal. Y entonces fíjense que después nosotros vamos a, bueno, más bien, a ver, ¿y qué vamos a ver entonces hoy? Fíjense que se parece mucho a lo que hicimos cuando demostramos que R3 tiene cualquier base. No sé si se acuerdan que para demostrar que R3 está generado por tres vectores linealmente independientes, lo que hicimos fue generar con dos de ellos un plano y después generamos la recta con el tercer vector, y entonces como eran linealmente independientes, solamente se cortaban en un punto y ¿cómo se llama? Y entonces podíamos expresar cualquier vector como la suma de un vector en un plano más un vector en la recta que digamos no está en el plano. Entonces fíjense que esta es una idea muy semejante, porque si nosotros lo pensamos de la siguiente manera, es decir, si lo pensamos pero ahora con bases ortonormales, lo único que cambia es que la base que genera el plano, pues ahora es una base ortonormal, es decir, se ve como vectores. A ver, permítanme quitar este rápido. Ay. Ok. Entonces, fíjense que lo único que cambia es que si yo tengo mi base ortonormal que genera el plano de aquí abajo, es decir, esta es una base ortonormal y entonces el ángulo entre ellos es de 90. Fíjense que también puedo considerar la base ortonormal del complemento ortogonal, que en este caso sería un vector, un solo vector, aquí arriba, que es ortogonal a los otros dos de aquí abajo. Es decir, este vector hace un ángulo de 90 con este vector, pero también hace un ángulo de 90 con el vector de aquí abajo. Y entonces fíjense que eso me da una manera de descomponer a el espacio. Puedo descomponer al espacio, digamos, si todo el espacio se llama B, es decir, si estamos en un espacio B, entonces puedo descomponer al espacio como el subespacio U, ¿verdad? Más el complemento ortogonal. Y esta representación, entonces, me dice que yo siempre puedo expresar a cualquier vector como la suma de un vector en un subespacio más otro vector en su subespacio. Pues eso es lo que probamos, ¿están de acuerdo? Pero además, análogamente a lo que vimos antes, también vamos a tener esta relación. Vamos a tener que la dimensión de B, cuando el B es un espacio de dimensión finita, va a ser igual a la dimensión de U más la dimensión del complemento ortogonal. Entonces, fíjense, no estamos haciendo otras cosas más que recuperar todo lo que ya habíamos visto, pero lo que estamos agregando es que a la independencia lineal le estamos agregando ahora el concepto de ortogonalidad, que de cierta manera son equivalentes, porque si un conjunto es ortogonal, entonces es linealmente independiente. Al revés no, pero bueno, fíjense que la ortogonalidad la pueden pensar como un concepto muy relacionado a la independencia lineal, porque la implica, es entonces más fuerte que la independencia lineal, porque la implica, y lo que estamos haciendo en realidad es recuperar todos los resultados que ya teníamos para independencia lineal, pero con bases ortonormales. ¿Y cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que cuando yo quiero representar a los vectores, en vez de trabajar con las alfas, beta y gamma que trabajábamos en independencia lineal, los escalares ya los tenemos bien definidos. Miren, por ejemplo, este escalar
está bien definido para saber cómo expresar a cualquier vector en el subespacio U. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, eso es precisamente lo que vamos a probar hoy, parte de lo que vamos a probar hoy. Entonces, fíjense, en el caso de R3 y en el caso de un espacio de dimensión finita, lo que vimos fue que cualquier subconjunto linealmente independiente que vive en un espacio de dimensión finita se puede extender a una base. O sea, yo puedo agregar vectores, acuérdense, cuando yo les doy un subconjunto linealmente independiente, yo le puedo agregar vectores y en algún momento dado debo de perder la independencia lineal. Y es entonces en la intersección entre la independencia lineal y la dependencia lineal, acuérdense, cuando yo paso a ser el máximo conjunto linealmente independiente que puedo tener, obtengo una base, ¿se acuerdan? Y entonces las bases estaban en la intersección de los conjuntos linealmente independientes y de los conjuntos que generan. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es precisamente algo muy parecido a eso. Cuando yo parto de un conjunto, pero ahora ortonormal, ¿cómo lo puedo extender a una base? ¿Sale? A una base del espacio. ¿Qué es lo que les decía? Parto de un subconjunto, digamos, de un subconjunto ortonormal, que es la base del generado de este plano, y después tomo su complemento ortogonal y ahí vive un vector que lo genera, y entonces este vector más los dos del plano me van a dar la base ortonormal de todo el espacio. Entonces eso es lo que vamos a probar, ¿sale? Entonces el teorema dice lo siguiente. Supongan que tienen U, que es el conjunto formado por los vectores U1, U2, así hasta UM, un subconjunto ortonormal de un espacio vectorial B de dimensión N y con producto interior. Lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Entonces se cumplen los siguientes tres incisos, fíjense. El conjunto U, que al ser ortonormal es linealmente independiente, se puede extender a una base. O sea, puedo agregarle vectores de tal forma que cuando yo agrego esos vectores, en algún momento obtengo una base. Y además esa base es ortonormal. Y entonces a los vectores U1, U2, así hasta UM, les puedo agregar n menos m vectores, o sea, un vector UM más 1, UM más 2, así hasta UN, de tal manera que todo el conjunto B formado por esos vectores es base de B. Y fíjense, la otra parte es que si W es el generado por el conjunto U, entonces B1, que son los vectores, el conjunto formado por los vectores que agregué, resulta que es una base del complemento ortogonal. ¿Sale? Y por último, lo que les decía, resulta ser que la dimensión del espacio B se puede ver como la dimensión de W más la dimensión de su complemento ortogonal. Es lo que les decía, yo tengo un plano, tengo su recta ortogonal, y entonces la dimensión de R3, por así decirlo, es la dimensión de este plano más la dimensión de la recta ortogonal. ¿Sale, muchachos? ¿Sí se entendió el enunciado y más o menos la intuición geométrica de este teorema? Bueno, espero que sí se haya entendido. Entonces, a ver, fíjense, acuérdense, la idea, el punto clave es Gram-Schmidt, ¿sale? Recuerden, Gram-Schmidt es un conjunto, es un proceso, nada más así para recordar. Recuerden que Gram-Schmidt, entonces Gram-Schmidt es un proceso que te permite pasar de conjuntos linealmente independientes, te permite pasar a conjuntos ortogonales, ¿se acuerdan? Entonces te permite pasar a conjuntos ortogonales. Ok, entonces fíjense, además formado por vectores distintos del cero, ¿sale? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Entonces recuerden,
Vamos a tomar U, un conjunto ortogonal, que es del que vamos a partir. Y como es ortogonal, es un conjunto linealmente independiente. Acuérdense, eso es lo que les había dicho. Cualquier conjunto ortogonal es linealmente independiente. Entonces, vamos a utilizar ese resultado, que cualquier conjunto linealmente independiente se puede extender a una base de B agregando ciertos vectores. Entonces, vamos a tomar los vectores, aquí debe decir, fíjense, aquí vamos a, permítanme de momento agregar esta notación que debe decir aquí B, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a agregar los vectores Bm más 1, Bm más 2, así hasta Bn, y entonces los primeros sí son U, pero estos son Bm, ¿sale? Ahorita van a ver por qué la diferencia. Entonces, recapitulando, ¿qué hice? Tomé un conjunto ortogonal, que es el que está formado por los primeros m vectores, y después le agregué n menos m vectores, o sea, el vector Bm más 1, así hasta Bn. Y eso me hizo formar una base. Noten que este B1 no necesariamente es ortonormal. ¿Por qué? Pues porque los vectores que agregué no necesariamente son ortogonales a los primeros que tenía, y mucho menos necesariamente son de norma 1. ¿Sale? Entonces, de momento lo único que sé es que cuando yo agregué esos vectores obtuve una base. Pero puedo utilizar Gram-Schmidt. Como este es linealmente independiente, entonces ocupo Gram-Schmidt y fíjense qué pasa. Los primeros m vectores, o sea, los primeros vectores U1, U2, así hasta m, como son ortogonales entre sí, nosotros vimos en una observación que lo que hacía Gram-Schmidt es dejarlos igual. ¿Se acuerdan de esa observación? Entonces, esos primeros vectores, bajo el proceso de Gram-Schmidt, se quedan iguales. Pero los que sí van a cambiar son los Bm más 1, así hasta Bn. Entonces, los n menos m vectores que resulten del proceso de ortogonalización, que vamos a llamarles Wm más 1, así hasta Wm más 2 y Wn, esos vectores, junto con los primeros u's, de U1 hasta UM, ya forman una base ortogonal del espacio B, que la vamos a llamar B2. ¿Sí se entendió eso, muchachos? Entonces, a ver, voy a repetir el argumento para que quede claro. Entonces, hasta el momento agregué los vectores Bm más 1, así hasta Bn, al conjunto U ortogonal, para obtener una base. El paso 2 fue utilizar Gram-Schmidt en este conjunto B1, que es linealmente independiente. Entonces, lo que observo es que los primeros m vectores, como ya son ortogonales, Gram-Schmidt los deja igual. Pero los que sí cambian van a ser a los Bm más 1, así hasta Bn. Eso los va a convertir en los vectores Wm más 1, Wm más 2, así hasta Wn, donde ya todos estos son ortogonales, pero también son ortogonales a los primeros m vectores. Eso quiere decir que eso ya me forma una base ortogonal, que le llamo B2, del espacio B. Y entonces, lo único que tengo que hacer es a cada vector WI, desde I igual a M más 1 hasta N, lo divido en su norma, o sea, lo normalizo, lo hago unitario, y eso me define la base B que estaba buscando. Porque recuerden que el primer conjunto, el conjunto U, era ortonormal. Entonces, estos ya tienen norma 1. Los únicos que tengo que normalizar son los M más 1 vectores, los N menos M vectores que obtuve del proceso de ortogonalización. Y entonces, estos vectores UIs ya forman la base ortonormal de B. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí. ¿Sí quedó claro la primera parte de la demostración? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, ahora el paso 2, fíjense. El punto 2 es que si definimos W como el generado del conjunto U,
entonces B1 es una base del complemento ortogonal. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar que es base, entonces tenemos que probar que es linealmente independiente y que genera el complemento ortogonal. ¿Están de acuerdo? Que este conjunto, que le llamo B1, es linealmente independiente y genera el complemento. Entonces, a ver, fíjense, ¿qué vamos a probar? Bueno, pues fíjense, para cada i, desde 1 hasta m, los vectores ui con uj son ortogonales, ¿verdad? Donde i es distinto de j y tanto i como j van desde 1 hasta m. Entonces, este conjunto, que aquí debería decir B1, es un subconjunto de el complemento ortogonal. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Por qué? Pues porque le hice producto interior con los primeros m y entonces resultó que estos vectores uj también están, digo, son ortogonales, entonces sí están en el complemento ortogonal. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Entonces, a ver, vamos a probar que, de hecho, este conjunto B1 es una base. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que probar? Bueno, que es linealmente independiente. Ya sabemos que es linealmente independiente porque es un conjunto ortogonal. Ahora tenemos que probar que cada vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores en el conjunto B1. B1. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, si tomamos W en el complemento ortogonal, ¿verdad? Fíjense que como W está en el complemento ortogonal, bueno, en general W está en el espacio B. Y entonces, como todo B, o sea, todo B, que es la base del espacio B, la base ortonormal, desde 1 hasta N, es una base ortonormal, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cómo escribir a, a cada vector en el espacio vectorial en términos de su base ortonormal. Se escribe así. Acuérdense, le hago producto interior, el vector lo hago producto interior con cada elemento en la base y lo escribo en la dirección de cada vector en la base. Pero fíjense que W es un elemento en el complemento ortogonal. Quiere decir que entonces todos estos términos, así hasta los primeros M, se van a hacer cero. ¿Están de acuerdo? Porque le estoy haciendo producto interior de un vector en el complemento ortogonal, o sea, este está en W, mientras que, este está en W ortogonal, mientras que este está en W. Entonces, todos estos productos interiores se hacen ceros. Y entonces, fíjense que solo me sobreviven desde m más 1 hasta n. Ah, bueno, pues esos son precisamente los vectores que están en el conjunto B1. Y entonces eso quiere decir que W está en el generado del complemento ortogonal. Y entonces ya probé que es linealmente independiente y que genera, pues entonces es una base. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí. ¿Seguros? ¿Podría volver a repetir el último argumento, por favor, profe? No solo voy a repetir el último argumento, voy a repetir algo que dije mal y que escribí mal. Fíjense que esta parte la escribí mal. ¿Por qué la escribí mal? Fíjense, observen lo siguiente. Lo que estoy probando es que el conjunto B1 es un subconjunto del complemento ortogonal. ¿Están de acuerdo? O sea, estoy probando que B1, que es el conjunto que tiene a los vectores más 1, más 2, así hasta UN,
es un subconjunto del complemento ortogonal. Entonces, ¿qué tengo que probar? Esto ocurre si y solo si, ¿verdad? Nosotros probamos que esto pasaba si y solo si el producto interior de UI con UJ es igual a 0 para todo I igual a 1, 2, así hasta M. O sea, estos son la base de W, pero J, este J, tiene que correr desde M más 1, M más 2, así hasta N, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Porque estoy probando que desde M más 1 hasta N están en el complemento ortogonal. O sea, tengo que probar que los primeros M vectores son ortogonales a los N menos M vectores restantes. ¿Se entendió esta corrección, muchachos? Sí. Sí, Sí, profe. Ah, ok. Muy bien. Entonces, a ver, hecha esa corrección. Espero que lo hayan notado. Entonces, fíjense, ya probamos que B1 es un subconjunto. Entonces, vamos a probar que en realidad es base. Entonces, a ver, por definición, ¿qué es base? Sea que B1 es linealmente independiente y que genere al complemento ortogonal. A ver, ya es linealmente independiente porque es un conjunto ortogonal, ¿verdad? Entonces ya es base. Pero necesito ver ahora que también genera el complemento ortogonal. Entonces me voy a tomar un vector arbitrario en el complemento ortogonal. Entonces, fíjense, ese vector, o sea, está en el complemento, pero también está en todo el espacio. Y como B es una base del espacio, yo sé cómo escribir cada vector W en el espacio B como combinación lineal de la base. ¿Cómo lo escribo? Pues estos son los coeficientes. Le hago producto interior al vector que quiero describir con cada elemento de la base y esos son precisamente los coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí están de acuerdo? Eso lo vieron, eso lo vimos. De los primeros teoremas que vimos de bases ortonormales. Pero resulta ser que este vector W, como está en el complemento ortogonal, por definición, fíjense que W es ortogonal a todos los vectores, a los primeros M vectores. ¿Por qué? Pues porque los primeros M vectores están en el espacio W. Acuérdense, o sea, UI está en W para todo I igual a 1, 2, así hasta M. Entonces, quiere decir que estos primeros M productos interiores se van a hacer 0. Y en la combinación lineal solamente sobreviven desde el M más 1 hasta el N. Y entonces, fíjense, es precisamente una combinación lineal de vectores ¿en dónde? En el conjunto B1. Y entonces, eso me dice que este vector W sí está en el complemento ortogonal. Aquí no debe decir generado, debe decir complemento ortogonal. ¿Sí están de acuerdo todos, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? A ver, la otra contención no es necesaria, ¿por qué? O sea, aquí estaríamos probando que W ortogonal está contenido ¿en dónde? En el generado del conjunto B1. La otra contención, o sea, esta, ¿verdad? Esa siempre se cumple. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces como siempre tenemos esas dos contenciones, ya probamos que está generado por B1 y entonces sí es base ortonormal. ¿Sí están de acuerdo todos, muchachos? Sí. Ok. Y el último punto del teorema, es decir, el punto 3, es demostrar que la dimensión de B
Acuérdense, B es un espacio de dimensión finita, entonces B se puede expresar, su dimensión se puede expresar como la dimensión de W más la dimensión del complemento ortogonal. Pero esto es claro, ¿están de acuerdo? Porque si a W lo genero con los primeros m vectores y al complemento ortogonal los genero con los n menos m vectores, entonces, pues precisamente esa cuenta, n es igual a m más n menos m, y esto es precisamente la dimensión de W y la dimensión del complemento ortogonal. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esa parte era la fácil. Y ahí, la otra contención, Ah, qué bueno que ¿por pregunta. qué siempre se cumple? Ajá, no la dije a propósito. ¿Por qué siempre se cumple? Porque, acuérdense, esta es la definición, bueno, no la definición, pero es la caracterización de los generados. Cuando tú tienes que un conjunto, bueno, para conservar la notación y que se quede claro por qué siempre se cumple, nosotros probamos que B1 está contenido en el conjunto, en el complemento ortogonal. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, W ortogonal es un conjunto que contiene a B1, pero nosotros dijimos el generado es el menor conjunto, es el menor subespacio que contiene a B1. O sea, eso lo que quiere decir es que esto implica que siempre el generado de B1 se queda en el complemento ortogonal. ¿Sale? O sea, acuérdate, ese es como el enunciado que siempre tienes que recordar de los generados. El generado de un conjunto U es el menor subespacio bueno, pero como son conjuntos, no estás pensando en un menor o igual. ¿En qué estás pensando? En la contención. ¿Sale? Es el menor subespacio que contiene a U. ¿Sale? ¿Cómo se escribe eso? Pues que para todo W subespacio tal que U esté contenido en W, entonces el generado de U se queda en W. ¿Sale? Eso lo probamos. Es como, puedes pensar lo que es como la caracterización de los subespacios. El generado siempre es el conjunto, el menor conjunto que está en cualquier conjunto que contenga a U. ¿Sale? Entonces, la primera parte de esto todo rayoneado, esta primera parte, donde probamos que B1 es un subconjunto del complemento ortogonal, o sea, donde probamos esto, ya automáticamente te prueba que el generado está en el complemento ortogonal. Y entonces ya nada más había que demostrar la otra contención. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí. Al que me preguntó por qué, ¿sí? Sí, todo vector de B1 está en W ortogonal, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Sí, muchas gracias. También eso lo probamos, ¿se acuerdan? Por si no se acuerdan. Eso fue un ejercicio. O sea, el ejercicio que probamos fue este. Probamos que si B es base de W, entonces un vector X está en el complemento ortogonal de W, si y solo si el producto interior de X con U es igual a 0 para todo U en la base de B, en la base de W. O sea, para todo vector en la base de W. Eso también lo probamos, ¿se acuerdan? Todo lo vimos, muchachos. Sí, Sí, ¿no? sí. Todo lo vimos, ya sea como ejercicio
o como teorema o proposición en la clase, ¿no? Sí, profesor. La idea es no venir a recetarles cosas, ¿no? Y que aplique la de, como en el libro dice ejercicio para el lector, yo aplique ejercicio para el estudiante, ¿no? Pues no, ¿están de acuerdo? Al menos clarificar esos puntos, ¿sale? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿no hay dudas del teorema? A lo mejor así un abstracto cuesta un poquito entenderle, pero entonces el ejemplo espero que ayude este, a clarificar la idea, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense. Aquí, ¿qué pasó? Ah, ok, ya. Fíjense, entonces, a ver, vamos a tomar como ejemplo, vamos a tomar U igual al conjunto formado por estos dos vectores, ¿sale? El vector 1 entre raíz de 6 por el vector que tiene coordenadas 1,2, 1 y el vector 1 entre raíz de 3 por el vector que tiene coordenadas 1 menos 1, 1. Noten que estos dos vectores, ¿verdad? Son ortogonales. Pues nada más basta hacer el producto interior. Fíjense, 1 por 1 me da 1, 2 por menos 1 me da menos 2, y 1 por 1 me da 1, entonces es más 1, esto me da 0. Y precisamente estos factores de aquí son la norma de estos vectores. ¿Están de acuerdo? Entonces, en realidad, U es ortonormal. ¿Sí? Es un subconjunto ortonormal de R3. ¿Ok? ¿Está bien, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bien. Entonces, ahora me tomo W, el generado por U, este subespacio, que sería un plano. ¿Están de acuerdo? Sería un plano en R3. Y precisamente lo que les estoy diciendo es eso. Tenemos un plano y ahora como nosotros en R3 tenemos esta herramienta fantástica que se llama producto vectorial, me agarro estos dos vectores, ¿verdad? Me agarro el vector 1, 2, 1, el 1 menos 1, 1, hago su producto cruz, que recuerden que se calcula así, se calcula como el determinante de esta matriz, aquí me faltó, perdón, las barritas, el determinante, ay, vamos a poner las barritas bien. El determinante de esta matriz, que no es otra cosa más que desarrollado, acuérdense cómo se desarrolla, digamos, quitan este por menores, quitan este y entonces es 2 por 1, me da, acuérdense, pero este es un vector, entonces es 2 por 1, me da 2, ¿verdad? Y luego este sería menos 1 por menos 1, pero eso me va a dar más 1. Entonces aquí está el 3. Después tomo ¿verdad? Y quito esta hilera, y entonces va a ser el determinante de el menor de 1 por 1, me da 1, y luego va a ser menos 1 por 1, y entonces es menos 1. Y por eso aquí está el 0. ¿Están de acuerdo? Y después toman este último, quitan esta, y entonces toman el determinante de 1 por menos 1, va a ser menos 1, menos 2 por 1, menos 2, y por eso aquí está el menos 3. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces ya nada más ahora lo que hago es divido entre la norma de este vector, que me da 1 entre 3 raíz de 2, y entonces cuando combino estos dos vectores con este vector ya normalizado, ¿qué obtengo? Obtengo una base ortonormal de R3, donde el primer conjunto, el conjunto U, es base del generado por U, o sea, es base de W, mientras que el tercer vector es una base ortonormal del complemento ortogonal, este, precisamente porque estamos trabajando con la interpretación geométrica de que U es un plano, U es un plano,
Digamos, aquí está mi base ortonormal. La base ortonormal me genera el plano. Acuérdense, este tiene así. Si quieren, este llámenle U1 y a este U2. Y entonces, ahora lo que estoy haciendo es tomar el producto cruz. Recuerden que el producto cruz es un vector que sale de forma ortogonal, así y así. Sale de forma ortogonal. Ay, dejen, borro esta línea toda fea. El producto cruz sale de forma ortogonal, aquí está, U1 cruz U2, y entonces esta es una base, no solo de, es una base del complemento ortogonal, o sea, de la recta en la dirección de ese vector. Y digamos, aquí está el origen. ¿Sí se entendió, muchachos? Entonces ya nada más recuerden, este es U, y la recta sería U ortogonal. Digo, el U ortogonal. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Bueno, este fue el ejemplo entonces, pero fíjense, en particular, ¿cuál es esto va a ser importante para nosotros, que es lo que yo les había dicho. ¿Cuál es la receta para extender bases ortonormales? Fíjense, teóricamente, lo que hicimos en la demostración fue, a partir del conjunto ortogonal, agregarle vectores de forma que fuera linealmente independiente. Pero entonces fíjense que, digamos, en términos prácticos, eso no es tan útil, porque cuando tú tienes el conjunto ortogonal, le agregas uno y tienes que checar si es linealmente independiente. Luego le agregas otro y tienes que checar si es linealmente independiente. Y así, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo, perdón? Entonces, al menos en R3 sí hay una forma fácil de obtener bases ortonormales, o sea, de completar bases ortonormales. ¿Y cuál es la forma fácil? Pues fíjense, si partimos de un solo vector, un vector distinto del 0, si tiene coordenadas x, y, z, acuérdense, yo les había dicho, definimos U2 como hacemos la tercera coordenada 0 y a estos dos, al y lo volteo con el signo menos y a x lo intercambio en la segunda coordenada. Entonces fíjense que U1 con U2 sí son ortogonales, ¿están de acuerdo? Porque me va a quedar menos xy más xy, eso me da 0 y z por 0 me da 0. Y entonces ya nada más divido entre la norma. Y para tener el tercer vector, tomo su producto cruz. Noten que ya no divido entre la norma del producto cruz, porque recuerden que la norma del producto cruz se puede ver como la norma de U1 por la norma de U2, ¿verdad? Por el seno del ángulo entre U1 y U2. Pero si U1 ya tiene norma 1, esto me da 1. Si U2, como ya lo estamos normalizando, tiene norma 1, esto me da 1. Y el seno de 90 grados, ¿por qué? Porque U1 y U2 son ortogonales, entonces su ángulo es 90 grados. El seno de 90 grados es 1, entonces fíjense que el producto cruz ya tiene norma 1. Entonces ya no es necesario dividir entre su norma, ¿están de acuerdo? Entonces, ya nada más me tomo U3 como el producto cruz de los primeros dos, y este B es ya una base ortonormal de R3, y además B1 es una base, B1 donde es el vector, aquí, perdón, aquí debe decir, van a decir, ¿por qué tantos errores? Aquí es B2 y aquí es B3, es ya una base del complemento ortogonal. ¿Sí está bien? Ahora, si parten de dos vectores, o sea, si parten de un conjunto ortonormal formado por dos vectores, pues el tercer vector nada más lo definen como el producto cruz. Y entonces, este ya tiene norma 1 por el argumento de aquí arriba, y entonces B igual a estos tres vectores es una base ortonormal de R3, y B1, que es el tercer vector, este es el tercer vector, es una base del complemento ortogonal.
O sea, acuérdense, aquí partí de una recta y formé la base ortonormal de un plano. Aquí partí de un plano y formé la base ortonormal de una recta. Y si m es igual a 3, o sea, si ya tenemos 3 vectores ortonormales, pues eso ya es una base de R3. El complemento ortogonal, ¿quién es? Pues como el generado por U. Como el generado por U es R3, el complemento ortogonal es solamente el vector 0, y entonces el vacío es una base del complemento ortonormal. Entonces, esta sería como la receta para obtener bases ortonormales de R3. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, ahí para el U2 es equivalente a que yo diga que nada más tengo que tomar uno que sea linealmente independiente de U1, ¿verdad? Aquí en el punto 2. Para el U2. ¿Pero en qué punto? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 1, Ajá, para este vector U2, ajá. sí. Sí, es equivalente, estos dos ya son linealmente independientes, ajá. Sí, nada más me agarro uno que sea linealmente independiente. Exactamente, sí. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues la otra alternativa es DR3, es si ustedes parten de un vector, ¿no? Casi siempre les funciona, por ejemplo, si ustedes parten de un vector U1, casi siempre les funciona agregar algunos de las bases canónica, o sea, agregan a E2, por ejemplo, y a E3, ¿no? Y entonces le aplican Gram-Schmidt, y eso ya les va a dar un conjunto ortogonal. Lo dividen entre su norma y ya les da una base ortonormal de R3, ¿sale? Pero creo que es más fácil así con el producto cruz, pero las dos formas son válidas, ¿sale? A ver, eso de las con las otras, ¿cómo era? Ajá, por ejemplo, imagínate que partes del vector, o sea, imagínate que quieres formar una base ortonormal de R3 a partir del vector 1, que es el vector que tiene coordenadas 1, 1, 1. Así sale. Entonces, ¿qué conjunto puedes formar? Pues puedes formar el conjunto 1 con el vector 1, 0, 0 y le agregas el 0,1, 0. Este vector, este conjunto es linealmente independiente. Eso se ve claro, ¿no? Sí. ¿No? Porque, ¿cómo se ve en el plano R3? O sea, o sea, en el plano, aquí está, este es E1, E2, aquí está E1, aquí está E2, y entonces este vector nada más es el que pasa por aquí, ¿no? Entonces, este vector E1 con estos dos sí son linealmente independientes, pero a partir de entonces usas Gram-Schmidt y con este conjunto y Gram-Schmidt ya te sale un conjunto ortogonal. Y entonces ese conjunto ortogonal ya nada más lo divides entre su norma de cada vector y ya es una base ortonormal. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, todo bien. Bueno, pues Sí, profesor, todo claro. si no tienen dudas, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Lo único que les pediría es, si quieren checarlo, en las notas, que por cierto ya voy a subir las otras notas, en la parte de producto, o sea, esta última parte que ya cubrimos,
sí vimos bastante, ¿no? Sí. Ah, aquí está. En esta última parte que vimos, fíjense, aquí les pongo, este es el ejemplo que vimos, aquí les pongo varios ejercicios, ¿sale? Entonces les pongo, por ejemplo, un ejercicio con lo que les digo de cómo encontrar una base ortonormal que contenga un cierto vector. Ejemplo, aumento de... ¿Sí lo ven todos en el Zoom? Ahí está. Les pongo este ejercicio que es encontrar una base ortonormal a partir de este vector y se resuelve de dos maneras. Les digo, con el producto cruz y completando una base, ¿sale? Y después aplicando Gram-Schmidt. Si quieren checar con detalle lo que les dije ahorita al final, chequen este ejercicio. Por ahí está este otro ejercicio resuelto. Estaría bueno que lo checaran. Y un último, bueno, y un ejercicio extra es una desigualdad curiosa, que le dicen desigualdad de Bessel. Igual si la quieren checar, estaría bueno. Se hace una cuenta enorme, pero está buena la cuenta. Y les puse este ejercicio que a lo mejor les ayuda con la tarea, porque les dice algo parecido a lo de la tarea, por si les dan. Las fórmulas se ven horribles, pero en realidad lo que les dice es que cuando ustedes tienen un triángulo en el espacio y lo proyectan a los ejes, a los planos coordenados, o sea, proyectan este triángulo y obtienen el triángulo que se obtiene de proyectarlo en el plano XY y después proyectan este triángulo en el plano YZ y proyectan el triángulo en el plano XZ, resulta ser que la suma de las tres áreas, el cuadrado de la suma de las tres áreas de estos tres triángulos es igual al cuadrado de la suma de esta área. O sea, esta fórmula. Esta fórmula. El área, la suma de los cuadrados de los tres triángulos proyectados es igual al área al cuadrado del triángulo original, que es algo así como lo que les pide en la tarea con un tetraedro. Entonces, nada más que en el de la tarea no tienen que hacer cuentas. Aquí yo hago las cuentas porque es lo único que me sale. ¿Sale? Bueno, si quieren checar estos ejercicios, estaría bueno. Digo, ya no me queda... para avanzar con otros temas, les pediría que ustedes lo chequen. Si tienen dudas, me pueden escribir. Pero entonces ya nada más mañana terminamos lo que les digo del producto mixto, esta parte de aquí. En particular, nada más ver que el paralelepípedo, el triple producto escalar, en realidad es el volumen del paralelepípedo generado por tres vectores. Y vamos a ver que un tetraedro, ¿cuál es el volumen de un tetraedro? Pues es un sexto del paralelepípedo que lo contiene. O sea, en un paralelepípedo caben 6 tetraedros. Bueno, eso lo vemos mañana, ¿sale? Y los ejercicios, si pueden, chequenlos ustedes, ¿va? Ok, profesor, hasta luego. Bueno, nos vemos. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.